limitaciones, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no está listo para hacer? ¿A dónde le duele? ¿Por qué le duele? ¿Dónde tiene sus debilidades? Entonces siempre comenzamos con una observación en la cual debemos mirar al paciente, tanto en estación como en movimiento, y desde todos los ángulos posibles. Inclusive ahora, bueno, por dicha tenemos a mano tecnología chivísima, ¿verdad? En nuestros teléfonos, entonces si tienen que recurrir a videos hasta en cámara lenta, ¿verdad? Pueden hacerlo, y se los aconsejo que recurran a la herramienta del teléfono para grabarlos. Muchas veces vemos cosas que son tal vez no tan evidentes, y luego con un video en cámara lenta lo vemos súper claro, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces también ver al animal también en transiciones básicas, como lo es pasar de estar sentado a estar tumbado o a ponerse de pie. Busco áreas de asimetrías, observo por detalles que me sean indicativos de algún problema en una zona específica del cuerpo. Luego de que ya observe bien al paciente o al animal, paso a la parte de palpación, ¿verdad? Entonces siempre, casi siempre nos enseñan como que hay que ir de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces esto también es como importante. Inclusive una vez que yo ya estoy tocando a un paciente, puedo retroceder un poquito y volverlo a observar, a ver si concuerda con lo que yo acabo de palpar, o si veo alguna, tal vez ahora, por ejemplo, luego de palparle la columna, entonces logro como visualizar o observarle cosas en la columna a la hora de moverse y demás que no había detectado antes de tocarlo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué buscamos con tocar? Valorar si hay zonas con mayor o menor temperatura, que me indiquen, ¿verdad?, que hay una posible inflamación, un golpe o en general algo gestándose en esa parte del cuerpo. Si hay edema, mayor rigidez, o simplemente si hay una zona de mayor sensibilidad. Siempre vamos a ir de menos a más, ¿verdad? Entonces, y empezar con un acariciado simple, no muy profundo. Muchas veces no tenemos como que llegar, ¿verdad?, y enterrar nuestros dedos para saber que ese paciente tiene dolor. Hay veces que tienen un alto nivel de dolor que yo con solo colocar mi mano encima y, ¿verdad?, tocar suavemente, ya el animal responde con dolor. Ya una vez que logré pasar por la parte de palpación, entonces paso a la parte de medición. En la clase les decía que las mediciones realmente son una manera objetiva de trazar un panorama hacia los familiares del paciente, y también para llevar un récord nosotros, un expediente, ¿verdad?, de cómo empezó ese paciente y cómo va evolucionando a través de las sesiones de terapia y a través de las semanas de ejercicios realizados en casa. Entonces, como mediciones, solemos realizar, bueno, primero condición corporal, ¿no? Porque parece mentira, pero hay gente que a pesar de tener perros y todo, no saben realmente cómo identificar cuando un perro está gordo o está flaco, ¿verdad? O yo no sé si es como también como visión de la gente, ¿verdad?, que les gusta ver a los perritos gordos. Entonces, bueno, las tablas de condición corporal son una herramienta, ¿verdad?, objetiva para enseñarle a la gente, no, vea, su perro está gordo porque según esta tabla y todas las indicaciones y características que me indica, su perrito está en una escala ya más bien hacia la obesidad. Luego está la goniometría, por eso ando aquí mi cartuchera, para enseñarles el goniómetro. Este es un goniómetro, es básicamente un transportador móvil, ¿no? Entonces tiene este punto central con un vértice y los brazos se mueven. Entonces con eso yo puedo medir, ¿cómo se llama? Voy a acercar aquí nada más para que vean cómo es que se mide. Esta es la perrita de mi hermano. Siéntate. Así. Ahí. Bien, entonces yo puedo, qué sé yo, que yo ocupo medir el hombro de Kina, cómo está su rango de flexión y demás. Entonces esto tiene un brazo, no sé si se ve bien, un brazo que es fijo y otro que es móvil, y ese es el que yo movilizo para ver el ángulo de flexión y extensión. Entonces, tal vez voy a alejarlo un poco porque creo que se asustó un poquito ahí de tener la cámara tan cerca. Ven, Kina.
Bien. ¿Puedes sentarte aquí? Entonces, digamos que yo quiero medir el ángulo de flexión y extensión del codo, bueno, perdón, del hombro de quina. Entonces, analizo, ¿verdad? Palpo ahí donde está el punto de movimiento de la articulación. Y el brazo que está arriba lo que va a hacer es básicamente seguir la línea del hueso. Entonces, por ejemplo, aquí estaría siguiendo la línea de la escápula. Pero en este caso tomo como referencia la espina de la escápula y ahí coloco y el otro brazo en línea con el hueso del húmero. Entonces aquí yo hago extensión, voy al máximo movimiento de extensión y la flechita me indica que tiene 160 grados de extensión. Y para luego la flexión lo llevo para atrás. Esto es mucho mejor si el animal está echado, ¿verdad? Para que sea totalmente pasivo y ella puede estarme ofreciendo un poquito de resistencia. Y ahí lo que me indica es que tiene más o menos 50 grados de flexión. Entonces, bueno, con esto lo que hacemos es como comparar de un lado a otro, ¿verdad? Obviamente si está como recién operado o algo así, si este hombre estuviera operado, obviamente va a tener un rango de movilidad menor a que el lado contrario sano. Y lo otro que hacemos, además de goniometría, es la medición de circunferencias, que también le llamamos morfometría, es simplemente utilizar medidas comparativas. Igual esto me sirve, para indicar cuándo hay, por ejemplo, pérdida de masa muscular entre un miembro o el otro. Entonces yo aquí puedo, digamos, si hubiera una lesión, si hubiera una lesión igual como en el codo, por ejemplo, que suele haber como cursar como con pérdida de masa muscular a nivel de tríceps y demás, entonces yo me vengo aquí, mido la circunferencia de ese bracito, lo comparo con el otro y así voy también midiendo cómo va ganando, progresando, ¿verdad? El paciente en cuanto a ganancia de masa muscular. Y en general es también una manera objetiva de decirle a la gente, vea, ¿no? Ya hemos logrado como recuperar suficiente la masa muscular, ¿verdad? Y de hecho es uno como de los patrones que utilizamos para ya dar de alta a un paciente. Y lo otro que podemos utilizar como herramienta son las escalas de dolor o cuestionarios de calidad de vida. En esto puedo igual compartirle a Caro, pasarle unas cuantas escalas de dolor o que ella les hable en algún momento sobre las escalas de dolor. Pero en general son como, ¿verdad? A través de investigaciones y todo, se han dado cuenta, ¿verdad? De que podemos hacer, medir el dolor en ellos según el comportamiento o según como características de sus movimientos y demás. Entonces, lo importante de usar escalas de dolor o cuestionarios es como tratar, chiquillos, de usar siempre el mismo, ¿verdad? Para que nuestras valoraciones, nuestras mediciones sean constantes, tengan una uniformidad. Si yo usé un día la escala de Glasgow y el otro día utilicé alguna otra escala, obviamente puedo tener resultados muy distintos, porque, como les digo, cada escala mide cositas diferentes. Bien, entonces, no sé si hay alguna duda con la parte de valoración funcional. De mi parte no, doctora. Ok, entonces pasemos ya a la parte de aplicar un poco de fisioterapia en nuestros pacientes o incluso en nuestras mascotas. Les decía, herramientas básicas, además de nuestras manos, tener ojalá un piso antideslizante, ¿verdad? Una alfombra, una cobija, puede ser la camita de ellos, que siempre es importante. Aquí está también mi perro, no se ve porque aquí no lo tapa, pero aquí está mi perro calmado en un cojín. Entonces, siempre tener como un espacio cómodo para ellos. Tener premios siempre va a ser demasiado importante. Tener premios a mano, ¿verdad? Para hacer todo en refuerzo positivo, ¿verdad? Que ellos sepan que está bien, que los vamos a manipular y que todo está bien, que la terapia es algo positivo. Yo utilizo también aromaterapia, entonces siempre tengo a mano. Estas son fórmulas que yo hago de aceites esenciales, porque en ellos se recomienda, bueno, en general los aceites esenciales no se deben usar puros, entonces estos que yo preparo ya vienen diluidos en un aceite vehicular que ayuda, ¿verdad?, a que el aceite no se aplique, ¿verdad?, tan fuerte en la concentración del 100%. Entonces, vamos a empezar
con la parte del masaje. Bueno, ahí hay un pequeño repaso sobre indicaciones de los agentes físicos, ¿verdad? Nada más. Como regla general, durante el tiempo en que normalmente un paciente va a estar en hospitalización, casi que siempre, así casi que en el 100% de los casos vamos a usar frío, ¿verdad? Porque como estamos hablando de algo muy reciente, entonces más bien estaría contraindicado utilizar la aplicación de calor. Diferente es si, por ejemplo, queremos, qué sé yo, no sé, chinear tal vez a un paciente viejito que está hospitalizado, que sabemos que tal vez no está hospitalizado por un problema de movilidad, qué sé yo, que tal vez está hospitalizado por un fallo renal o algo así, y sabemos que tiene, ¿verdad?, que cursa con artrosis en sus articulaciones, y podemos chinearlo un poquito con compresa caliente y demás, pero a modo de regla general, como estamos dirigiendo este taller como manejo de pacientes recién operados de ortopedia, por ejemplo, lo que utilizaremos en el hospital es el frío. Vamos entonces a practicar un poquito de rango de movilidad pasiva, que estas son las siglas que utilizamos para designar este tipo de ejercicios. Se llama PROM, por sus siglas en inglés, pero quiere decir eso, rango de movilidad pasiva. Entonces, la idea con esto es ayudar a la inflamación, el edema postquirúrgico, porque con las incisiones facilitamos un drenaje linfático y hacemos que llegue el mayor flujo sanguíneo a la zona. O más que hacer que aumente el flujo sanguíneo, lo que hago es como optimizar, ¿verdad?, la vascularización periférica. Permite además acostumbrar al paciente a que vamos a manipular y previene que haya mayor pérdida de movilidad articular y acortamiento o inactivación de los músculos. Bien, entonces, realmente el rango de movilidad pasiva solemos aislarlo. A veces, dependiendo de cómo yo vea a la persona, si es una persona que no se ve muy ágil o que tal vez tenga mucho miedo, por ejemplo, yo lo que le digo es, hágale movimientos de bicicleta, ¿verdad? Eso es como una manera muy fácil de decirle a una persona cómo hacer este tipo de movilizaciones. Es simplemente, hágale movimientos como si estuviera pedaleando una bicicleta, de manera despacio, ¿verdad?, a lo que el paciente se deje. Ella ahí, por ejemplo, hizo olfatearse, pero en realidad sí me está dejando, ¿verdad? Entonces, esto es una manera como de hacerlo de la forma fácil. Si vemos que la persona, o si yo inclusive me siento segura para hacerlo de manera aislada, entonces sería de la siguiente manera. Vamos a comenzar con, entonces, el miembro posterior. Entonces, no importa si hay una cirugía en la cadera o si la cirugía fue de rodilla, yo trato de movilizar todas las articulaciones, ¿ok? Porque aunque la lesión sea en un solo punto, todo el miembro se ve afectado y todo el miembro se acomoda, se adapta, por así decirlo, a la lesión. Entonces, es importante por eso tomar en cuenta que no se trata solo de una rodilla, se trata de toda la pata y de todo el animal inclusive. Entonces, en el miembro posterior, empezamos desde los deditos. Yo quiero movilizar deditos, puedo mover un dedo con respecto al otro, como haciendo esto, o puedo hacer más bien como esto, que es flexión y extensión. Entonces, flexionar los dedos es como cerrando el piecito, y extendiendo los dedos, abro, cierro. Me avisan si ella no se ve muy bien, porque como es negrita, ¿verdad? A veces se puede como perder un poquito la imagen. Siempre lo felicitamos, ¿verdad? Ella, por ejemplo, a esta perrita en realidad nunca le ha pasado nada, entonces puedo decirles que fácil, esta es como la segunda vez que ella se le hace esto, entonces sí está un poco como que no entiende muy bien el asunto. Entonces la pasaré premiando por eso mismo. Ya se levantó Siggy. Ok, una vez que tenemos los deditos, pasamos al tobillo, ¿verdad? Entonces, para que el tobillo de ellos tenga adecuada movilidad, yo tengo que tener la rodilla en flexión. Si la pata está estirada, el tobillo, ya por todo el sistema de tendones, ¿verdad? De tendón calcáneo común, no voy a tener, ¿verdad?, buena movilidad del tarso. Entonces, nada más asegurarse ahí que cuando yo quiero mover el tobillo, la rodilla tiene que estar también un poquito flexionada. Entonces, bien, ahí yo tengo la rodilla de quina flexionada más o menos a 90 grados.
y entonces aquí tengo full movilidad del tobillo. Entonces extender el tobillo es como pisando el acelerador, flexionar el tobillo es llevarlo hacia arriba y así hacemos varias repeticiones. Ella tiene buen rango de movilidad, no se siente restricción y ella me está dejando. Entonces esos 3 parámetros me hacen indicar que ese tobillo está sano, que todo está bien. Luego pasaríamos a la rodilla. La rodilla, yo siempre, bueno, en general en todas las articulaciones, pero en la rodilla y en la cadera sí hay que tomar mucho en cuenta. Yo tengo una mano, en mi caso, como yo estoy atrás de ella, yo tengo mi mano derecha encima de la rodilla y la mano izquierda por debajo de la rodilla, que va a ser la mano móvil, ¿verdad? Entonces, mano fija por encima de la articulación y mano móvil por debajo de la articulación. Es un poco como de sentido común, pero hay veces que es bueno como explicárselo a la gente porque no, en serio hay gente que no entiende de verdad cómo poder hacerlo. Entonces, bien, flexión de la rodilla es acercar el taloncito lo más que pueda hacia la nalga, igual que uno. Extensión de rodillas, alejar, estirar la pata. Flexión, extensión. Entonces lo que les decía, lo mismo en el tobillo, yo siempre quiero como que parte de la razón por la cual yo estoy haciendo las movilizaciones es para darme cuenta si la articulación no está traqueando, si no hay dolor, si no hay calor, ¿verdad? Entonces yo aprovecho ahí como para palpar la zona. Y eso sería rodilla. Luego pasaríamos a la cadera, que la cadera igual, la cadera al igual que el hombro en nosotros es una articulación compleja, ¿verdad? Tiene todo el tipo de movimientos. Entonces, en la cadera no solo hacemos flexión y extensión, sino que también hacemos abducción, aducción y rotación. Entonces vamos a empezar por las más sencillas. Igual, una mano va a ser la móvil y va a estar por debajo de la articulación, es decir, en este caso va a estar agarrando el muslo, y una mano fija va a estar en la articulación o justo por encima. Entonces aquí yo mi mano derecha la tengo como en la grupa, es decir, como ese punto entre la cadera y la espalda, y mi mano izquierda va a ser la móvil y la tengo justo, ¿verdad?, en el muslo. Entonces, flexión de cadera es llevar el piecito todo lo que pueda hacia el frente. Hay animales que son en serio muy flexibles, entonces el piecito toca el codo, por ejemplo. Y extensión de cadera es pateando hacia atrás, como si fuera un caballo. Extensión de cadera, patita viene hacia atrás totalmente. Flexión, voy hacia el frente. Extensión, voy hacia atrás. Flexión. Extensión. Ella se está dejando, entonces igual la premio. Incluso hay veces que podemos tener ahí como de estos juguetes, ¿verdad?, que se rellenan con comida o así, podemos tenerlos ahí como manera de distracción. Podemos usar mantequilla maní también, no te descontroles porque te di galleta, quédate abajo. Ya no hay más, ahorita te doy más, sí, ahorita te doy más. Yo a veces parezco loca porque en serio paso hablándoles todo el rato. Pero bueno, es importante, ¿no? Es como estamos conectando con el animal, no solo estamos llegando a hacerle algo. Ya no más. Ina, venga. Igual podemos acostarlo, otra vez, todo bien. Y bueno, les decía que la cadera es una articulación compleja, entonces, tiene también aducción, abducción y rotación. Entonces vamos a hacer estas otras más complejas. Y aquí. Sentada. Abajo. Cuéstese. Cuéstese. Cuéstate aquí. Negra. Ya, no más. Voy nada más a darle un chance a ver si se acuesta, si se le olvida que hay premios acá atrás. No hay nada. Ya. Sentada.
Yo, chicos, por lo general no suelo como forzar a un animal, por ejemplo, que se tumbe o así. Algunos me pueden decir como que tal vez eso es perder tiempo, pero es que es muy importante como para hacer mi trabajo que el paciente esté cooperando y que esté relajado. Entonces, de ahí sí me tomo mi tiempo como para dejar que el animal decida, ¿verdad? Acostarse y relajarse. ¿Sí? Yes. Acuéstate aquí, acuéstate aquí, acuéstate. Bien, con ella lo voy a intentar de pie, porque ella me conoce y todo bien. Entonces, la cadera, si lo hacemos de pie es un poquito diferente nada más, pero bueno, para que se entienda. La cadera también, además de flexión, ¿verdad? Que decíamos, flexión es llevar el piecito hacia el codo, y extensión, que se va para atrás. Tiene abducción, que es abrir, por eso se dice abducción, es separar de la línea media. Y tiene aducción, que es llevar hacia la línea media. En ese caso, la aducción, yo quiero traer el piecito más o menos a la línea donde estaría el otro, o simplemente acercárselo hacia la línea media. Entonces, ese le incomoda un poquito a ella, por ejemplo, pero no, ya ahora sí me dejó. Bien, entonces, abducción o ABD es separar de la línea media, como si estuviera alzando la pata para orinar. Y aducción con doble D es llevar la patita hacia la línea media. Y entonces ya llevamos 4, nos falta rotación. ¿Rotación qué hay? Hay rotación externa y rotación interna. Entonces igual, voy a acomodarme mejor. Lo tengo aquí. O sea, sí. Ok, muy bien. ¿Ya me vas a dejar? Sí. Entonces acostado, ya lo podemos mostrar acostado. Igual, abro, cierro, abro, cierro. Tu rotación, ¿verdad? Simplemente, no tiene como mucho valor, digamos, a nivel de terapia. Sin embargo, sí lo tiene a nivel de valoración funcional. Si yo veo que le duele la rotación externa o la rotación interna, ya me puedo dar como una idea más o menos de por dónde puede haber el problema. No todo lo que tenemos en cadera, por ejemplo, siempre va a ser displasia de cadera. Hay veces que hay patologías ahí musculares que me pueden estar reflejando un dolor de cadera, por ejemplo. Entonces, eso sería miembro posterior. No sé si alguien tiene una duda o si alguien quiere incluso como mostrar cómo lo está haciendo, ¿verdad? Si lo está haciendo bien o qué. Por mi parte todo muy claro. No pude conseguir el perrito, pero ahí voy viendo. Gracias. Ok. Tampoco tengo perro, pero también estoy viendo y me está quedando claro. Bien. Ahí, igual como no estamos grabando cualquier cosa como de estas movilizaciones, yo le puedo igual como mandar, creo que el año pasado mandé unos videos. Entonces ahí como para que los tengan a mano, porque sí, a veces uno lo entiende en el momento y ya después no está tan claro. Igual ustedes sí están como acostumbrados a tratar con animales o sí, pero son como cosillas importantes que yo le doy como a los dueños o así, porque sí es gente que no está acostumbrada a hacerle cosas a los animales. Entonces es bueno tener ahí como un video de referencia. Bien, entonces si todo está claro con posterior, vamos a anterior. A nivel de columna, no les voy a enseñar a hacer como movilizaciones. Las movilizaciones de columna son un poquito más serias, ¿verdad? En realidad no se indican como que las haga cualquier persona. Es algo más, ¿verdad? Ya de la parte del terapeuta que lo hace, digamos, durante las sesiones y no se hace en el día a día en casa. Bien, entonces vamos con miembro anterior. Igual, ideal sería que el paciente esté acostado, relajado. Kina ya vi que con esos premios ya no se logró concentrar. Entonces la voy a mantener así, a menos de que ella se acueste solita. Y entonces igual, miembro anterior, si la persona no es muy diestra, ¿verdad? Que llame.
yo igual le digo como si estuviera nadando. Hágale movimientos como si estuviera nadando, ¿verdad? Entonces, incluso estando de pie para este tipo de gente es más fácil porque es básicamente póngalo que rasque el piso de un lado a otro, de atrás hacia adelante, y ya ahí estamos haciendo rango de movilidad pasiva. No es un rango de movilidad pasiva completo porque obviamente es mucho mejor hacerlo aislado, es decir, articulación por articulación, pero bueno, si eso es lo que puede hacerle las personas que están encargadas de la mascota, es mejor eso que nada. Pero bueno, aisladamente sería la misma historia. Yo empiezo desde los deditos, extensión, flexión, extensión, flexión, ¿verdad? Ahí compruebo incluso si hay como restricción entre un dedo y otro. Por ejemplo, los perros también, al igual que las personas, padecen de artritis en sus falanges y es bastante doloroso, los deditos se van deformando. Vemos que gastan mucho menos las uñas, a pesar de que no hay renquera, ¿verdad? Son esas uñas que crecen y empiezan como a torcer los deditos. Entonces eso también va desencadenando artrosis interfalángica. Luego pasaríamos a la muñequita. Entonces igual, una mano por encima de la articulación y otra por debajo. Flexión de muñeca es llevar las almohadillas hacia el antebrazo. Extensión de muñeca es estirar el brazo. Flexión, extensión, flexión, extensión. Obviamente todas estas son movilizaciones básicas. Yo, por ejemplo, en carpo puedo hacer otro tipo de micromovilizaciones, pero para nivel como de manejo general no tienen como mucho valor, porque sí son más como diagnósticas y también las utilizamos, por ejemplo, cuando una articulación está muy soldada, muy fija, digamos, muy rígida. Entonces, con las micromovilizaciones ayudamos a aflojarlo un poquito. Luego estaría el codo. Entonces, el codo igual. Yo tengo que tener cierto ángulo de flexión en mi hombro para que el codo tenga buena movilidad. Entonces, flexión del codo. Yo llevo la muñequita, el dorso de la muñeca, lo más cerca del hombro. Extensión de codo. Estiro ahí, bajo la pata. Flexión. Para que el codo se flexione, el hombro tiene que estar relajado porque comparten tendones ahí musculares. Entonces, por eso, al igual que pasa, por ejemplo, con la rodilla y el tarso, lo mismo pasa con el tema de hombro y codo. Entonces, flexión de codo, el dorso de la muñeca viene hacia el hombro, extensión de codo, bajo la patita, estiro la patita. Doctor, digamos, en esta extensión, digamos, el miembro tiene que estar totalmente recto, como un poquito así, hasta que toque el piso, digamos, pero recto. Sí, no, en realidad, bueno, hay angulaciones que son normales, ¿verdad? En ellos por ser cuadrúpedos, tal es como la rodilla en realidad nunca la vamos a lograr poner en un ángulo de 180, ¿verdad? Nunca va a ser recta. Es igual, es lo mismo con el codo siempre va a quedar con un cierto ángulo de flexión porque es la angulación normal de ellos, digamos. Ok, muchas gracias. Sí. Bien, entonces de ahí pasaríamos al hombro. Entonces igual siempre más o menos evaluar primero si hay dolor a la palpación o demás, ¿verdad? Para asegurarme que el animal me va a dejar. Aquí ella ahorita está fascinada porque le estoy haciendo masajito en el hombro. Bien, entonces de ahí ya puedo movilizar. En el hombro, si ella estuviera acostada, igual una mano va en la escápula y la otra mano por debajo. Como está de pie, yo lo que hago para movilizarlos de pie es ponerle más bien una mano al frente, más o menos donde estaría pectorales y, ¿verdad? Y el pecho, y la otra mano es la que mueve. Entonces, extensión del hombro es llevar todo el bracito hacia el frente. Flexión de hombro es llevar todo el bracito, quina, todo el bracito para atrás. Ella, por ejemplo, tiene un poquito de rigidez de flexión en el hombro. Puede que haya ahí un poquito como de sobrecarga en el bíceps. De hecho, una de las maniobras que hacemos para ver si hay tendinitis, por ejemplo, o bueno, una tendinopatía a nivel del hombro, es revisar cómo está el tendón de extensión del bíceps, que sería justo donde está el hombro, digamos.
por la articulación del hombro pasa, cruza el tendón del bíceps. Entonces, una manera de darnos cuenta si el dolor del hombro es por problemas en el bíceps, por problemas del tendón del bíceps, es llevar al máxima flexión y palpar. Si yo palpo ahí a nivel del inicio del acromión, digamos, y el pase de la articulación y el dolor, quiere decir que ese es un tendón bicipital que está alterado, está con dolor, está con una tendinopatía. Y no es lo normal, pero bueno, el hombro también en ellos tiene cierta rotación externa y rotación interna. ¿Okay? Igual, para la parte terapéutica no tiene como mucho valor ejercitar la rotación, porque aparte a la gente le suele dar como cosilla, entonces yo no le digo como a las personas, bueno, su perro tiene que hacer rotación y extensión. Casi siempre me quedo solo como con flexión y extensión, que son las más fáciles, y el resto las reviso yo semanalmente, que es como lo que suelo ver a los pacientes para rehabilitación, 1 o 2 veces por semana solo, es que suelo verlos, el resto de los días quedan con este tipo de movilizaciones en casa. Y eso sería miembro anterior. No sé si hay alguna otra pregunta, además de el ángulo del codo. En este caso, cuando uno hace el miembro anterior hacia adelante, el animal no debería de bajar la cabeza ni nada de eso, ¿verdad? O sea, tendría que hacerlo totalmente relajado. Sí, es que diferente, digamos, si yo estuviera aquí ahorita en este momento de lateral, y ella estaría con la cabecita apoyada al suelo. Pero si está de pie, no importa, no es como que incida, digamos, la cabeza en ese sentido. Que nos puede como alterar un poquito, yo más bien pensaría como que si bajan la cabeza estando de pie, un poquito tal vez me cueste flexionar el hombro, o sea, llevarlo para atrás. ¿Por qué? Porque estoy como acortando toda la musculatura del cuello que se inserta en el hombro y entonces me está como creando cierta restricción. Pero puedo como decirte, como que la cabeza tiene que llevar una posición específica, ¿no? Gracias. Ok. Bien, voy a revisar nada más para saber que cubrimos bien lo que es rango movilidad. Y ya pasaríamos a masaje. Okay. Creo que lo voy a practicar igual en Kina porque la tengo aquí. Yo pensaba practicar toda esta parte con ella y luego como los ejercicios que les voy a explicar, hacerlos en mi perro porque mi perro es un poquito más ágil. Obviamente no siempre va a ser el panorama, ¿verdad? Que el paciente sepa hacer los ejercicios, pero era como que se lleve un ejemplo de cómo es el perro haciendo bien un ejercicio. Espero que no me quede mal porque está un poco dormido, pero bueno. Continuando con la parte de masaje, chicos. Bueno, siempre el masaje, digamos que no lo aplico, pues, inmediatamente que el paciente fue operado, porque obviamente hay mucha inflamación, hay mucho dolor. Es más bien un paciente que hay que recurrir, ¿verdad?, al uso de hielo y obviamente aparte de todo el manejo médico, con medicamentos intravenosos o lo que llegue a ocupar el paciente. Y dejamos el masaje ya como para las etapas en el que el paciente está ya recuperando la movilidad y todo, y lo que queremos es como terminar de bajar la inflamación y en general como que el paciente esté confortable, ¿no? Entonces, dice que cuando lo aplicamos en el postoperatorio, el masaje ayuda a movilizar los tejidos, a eliminar las adherencias, favoreciendo así el deslizamiento y el intercambio de fluidos. Entonces, mediante el masaje podemos ayudar a bajar el edema, sobre todo en lo que son cirugías de rodilla, por ejemplo, una TPLO, una TTA, suele hacer demasiado edema y es un edema bastante, o sea, que dura varios días. Inclusive yo le digo a la gente, el edema que se les hace a nivel del tobillo luego de esa cirugía puede inclusive empeorar por ahí del día 5, entonces ahí ves que la gente me llama como preocupada, uy, es que le veo la pata más hinchada, más llena de líquido. Yo le digo, más o menos alrededor del 5.º día después de una TPLO, el edema empeora. ¿Por qué? Porque es lo natural, ¿verdad?, del organismo, y resolviendo, ¿verdad?, todo ese nivel de invasión y inflamación que se le ocasionó a la patita.
Entonces es normal que empeore, pero bueno, lo que es el masaje y la movilización pasiva ayuda un montón a como a acelerar esa resolución del edema. Dice, permite además acostumbrar al paciente a que lo vamos a manipular y previene que haya mayor pérdida de la movilidad articular y acortamiento o inactivación muscular, ¿verdad? Entonces, la idea es como que, a ver, si a mí me operan de la rodilla, no es solo mi rodilla la que se va a ver afectada, obviamente yo voy a ir perdiendo fuerza muscular, sobre todo lo que es músculo cuádriceps, músculo bíceps femoral, entonces es como este entendimiento, ¿verdad? De que aunque se haya operado la rodilla, no solo hay que recuperar la rodilla, hay que recuperar bien los músculos que estabilizan, los músculos que protegen dicha articulación y en general vigilar por patrones adaptativos que pueda ir adquiriendo el paciente, como lo vimos en las fotos de la semana pasada, ¿verdad? Que no empiece como a torcer su columna, que no empiece como con dolor o sobrecarga en la patita no operada, ¿verdad? Por estar desplazando más su peso hacia ese lado y así. Bien, entonces, brinda una sensación de alivio y bienestar en el paciente. Vamos a ver 3 técnicas básicas de masaje. En realidad, el masaje, chicos, no hay como que estudiar muchísimo y preparar muchísimo. En general, como un par de consejos que les puedo dar como para la hora de dar masajes es mantener uñas cortas, porque aunque ellos sean peludos y, ¿verdad? Y tengan como muchos pliegues, mucho pellejo, igual sienten cuando les metemos las uñitas, ¿verdad? Entonces, igual que uno, a mí no me gusta llegar y que me den un masaje y yo sentir que me pasaron una uña, ¿verdad? Si vamos a dar masajes, es bueno mantener uñas cortas. Y de manera general, siempre en masaje, los deditos suelen mantenerse juntos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo no voy a llegar y masajear con una mano abierta. Yo llego y masajeo siempre con una mano cerradita. La única como apertura que suelo hacer es como del pulgar con respecto a los otros dedos. Y si hay técnicas de masaje, por ejemplo, o incluso en ellos, dependiendo del tamaño del perrito, por ejemplo, no es lo mismo masajear a Kina, a que masajear a Siggy, que es demasiado pequeñito, a que masajear un gran danés. Masajear un gran danés ya es casi que lo mismo que masajear una persona. Entonces, en eso y también cambia un poquito. Por ejemplo, en Siggy, hay músculos que yo los tengo que masajear casi que solo con mis pulgares, por ejemplo. Entonces, la primera técnica de masaje que veríamos sería el stroking o acariciado. Siempre se realiza en sentido centrífugo, siguiendo la dirección del pelo, desde la cabeza y el cuello, pasando por el lomo y hacia las extremidades. Obviamente esta frase refiriéndose como a que vamos a hacer un masaje generalizado, ¿verdad? Muchas veces, en realidad, lo que queremos masajear es solo como una porción de la columna y la cadera, ¿verdad? O a veces solo la cadera. Pero bueno, si nos referimos a que vamos a hacer un masaje generalizado, el acariciado siempre es del centro hacia las extremidades. La presión es leve y eso sí, son pasos continuos. Es una técnica que se suele realizar al principio de la sesión como para preparar al animal. También puede usarse al final de la sesión para relajar y dejar al paciente con una sensación de bienestar. Entonces siempre en esto es como la recomendación es siempre empezar, ¿verdad? Con un stroking suavecito, como para hacerle saber al animal que lo vamos a tocar. Entonces, por ejemplo, aquí lo que les voy a mostrar es más o menos cómo hacer un masajito a nivel de la espalda y luego bajar hacia la cadera. Es como lo que más utilizamos. Principales efectos: relaja al paciente y aumenta el flujo sanguíneo. Bien. Entonces, decíamos que siempre es desde el centro hacia afuera. Entonces, yo quiero empezar con un stroking. Lo ideal es trabajar a ambos lados de la columna vertebral. Si se trata del dorso, y es igual en los caballos, yo quiero primero empezar con un lado del dorso y luego con el otro.
como si estuviéramos casi que cepillándolos, y de ahí bajar hacia las extremidades, ¿ok? Entonces el stroking realmente como valor terapéutico tiene sí esa sensación de bienestar y así, sin embargo no es como que una sesión de masaje va a incluir solamente stroking, porque no es una técnica como muy profunda, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, cuando yo llego a acariciar a un animal, yo estoy tocando nada más el pelo y la piel. Cuando yo quiero masajear a un animal o a una persona, yo no quiero sentir solo el pelo y la piel, yo quiero palpar estructuras, ¿verdad? Entonces, el stroking se centra mucho como en una manera muy superficial. Pero sin embargo, que va aportando calorcito, ¿verdad? Va preparando la musculatura para las otras dos técnicas que vamos a ver que sí son un poquito más profunditas. Entonces, la segunda que veríamos sería el vaciado o el florage, que se realiza aplicando pases en sentido centrípeto, es decir, hacia el corazón, con la mano abierta y los dedos juntos y con una presión moderada. Entonces, ¿verdad? En acariciado la presión era leve, en el florage la presión es moderada. Se suele realizar desde la parte más distal de las extremidades hacia el tronco. Los principales efectos son que mejora el flujo linfático, el retorno venoso, además favorece la movilización entre tejidos y su elongación. Entonces, igual, eso obviamente está dirigido a que si estamos haciendo un masaje generalizado, ¿verdad? Yo luego del stroking o acariciado que va del corazón hacia afuera, puedo subir con un effleurage, más bien va de las patitas hacia arriba. Entonces, el effleurage o vaciamiento es básicamente así, como que yo quisiera exprimirle las patitas. Es, por ejemplo, muchas veces la gente confunde un masaje linfático con este masaje que es casi como si uno le estuvieran sobando una pega, ¿verdad? Que es súper duro y demás. Realmente el masaje linfático no debería de ser así. O sea, cuando uno lo soba porque tiene pega, funciona porque realmente más bien lo que hacemos es obligar al sistema linfático a evacuar y en general creamos como un efecto, ¿verdad? De eliminación de toxinas como tan repentino, tan súbito, que a uno no le queda más que ir a vomitarse o ir al baño, ¿verdad? No sé cuál es su experiencia, cuáles son sus experiencias con sobarse por tener una pega, pero realmente para mí ese es como el principio de lo que uno le hacen, ¿verdad? Que básicamente es una eliminación tan rápida, una estimulación tan súbita, que uno no le queda de otra más que ir a vomitar o irse a meter al baño. Pero para que sepan, eso no es masaje linfático, porque yo más bien a los linfonodos quiero tratarlos bien. Bien, entonces, un effleurage, en el caso de Kina, sería que yo vengo, por ejemplo, aquí en los hombros, yo vengo desde los codos hacia arriba, ahí puedo estar pasando por estructuras como pectorales, músculos brachiocefálicos, es decir, músculos que conectan hombro y cuello, hacia adentro. Igual aquí, yo quiero ir desde afuera hacia el centro. Igual siempre deditos juntos, solamente los pulgares se separan. Y es básicamente, yo le digo a la gente que es como cuando uno se pone con una pelota de harina, ¿verdad? A amasarla. Por eso es que es un poquito con una presión más moderada. ¿Verdad? Entonces, luego de que yo calenté un poquito las estructuras, preparé al animal con un stroking o acariciado, yo puedo hacer un effleurage, que es más bien como por así decirlo, despeinarlos. Y luego tendríamos la fricción longitudinal. La fricción longitudinal se comienza ejerciendo presión en un punto para luego deslizar la mano a lo largo de un músculo manteniendo la presión. Es una técnica que puede ser superficial y suave o profunda y vigorosa, dependiendo de la presión que ejerzamos. Los principales efectos van a ser de elongación muscular, mejoramos el tono muscular, aliviamos la tensión y aliviamos zonas de dolor. Entonces, por ejemplo, cuando hay una musculatura contracturada, la fricción longitudinal es sumamente beneficiosa. Ven aquí. Ven.
Cuéstese ahí. Cuéstese ahí. Eso. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, una flexión longitudinal en el dorso de quina sería, yo estoy palpando las estructuras musculares a la par de la columna vertebral, ¿verdad? Y yo lo que quiero es con una mano fijarme en un músculo y de ahí con la otra mano básicamente lo alargo, lo elongo. La presión es un poquito más, ¿verdad? Fuerte. Siempre deditos juntos. Y básicamente lo que me está ayudando, la mano que se queda fija, es, ¿verdad?, a sujetar, ¿verdad?, y como detener la estructura para yo poder estirarla. Siempre el masaje, chicos, se guía mucho como por la dirección de las fibras musculares. Entonces no es lo mismo por eso, masajear un dorso, que luego venirse a la grupa, por ejemplo, que sabemos que los gluteales vienen como una forma más bien ovalada, ¿verdad? No es como que la pata, todos los músculos de la pata van hacia abajo, ¿verdad? O todos los músculos de la pata siguen una dirección horizontal, ¿verdad? Los músculos gluteales tienen como esta forma ovalada. Entonces yo quiero masajearlos de esa manera. Entonces, por ejemplo, una flexión longitudinal en el glúteo sería de esta manera. Es mucho también como tal vez de sentido común, ¿verdad? Porque sigue el movimiento del traserito. Bien, entonces con esas tres técnicas yo ya puedo tener como una sesión, por ejemplo, que puedo durar 10, 15 minutos masajeando al paciente. Entonces son acariciado, stroking, vaciamiento o effleurage, que es más bien como despeinándolos y es un poquito más intenso, y fricción longitudinal. Luego de que hago fricción longitudinal, entonces puedo terminar con un poquito de stroking. La fricción longitudinal es como con ambas manos abrirse un espacio, digamos. Sí, es más, básicamente como, qué sé yo, por ejemplo, que quina tiene una contractura glúteo medio aquí, entonces yo de viaje le siento ahí la contractura y quiero ayudarle un poquito a aliviarla. Entonces la fricción longitudinal lo que me va a hacer es, sí, como abrir espacio en las fibras para que se relajen. No es como específica para contracturas, porque para contracturas hay como muchos otros tipos de manipulaciones, pero sí funciona, sí funciona. Pero lo importante de la fricción longitudinal es que se llama longitudinal porque va a lo largo de las fibras del músculo, ¿verdad? No las atraviesa, no es como el de amasamiento que yo no importa las fibras musculares hacia dónde van, yo nada más estoy haciendo este movimiento, ¿verdad? La fricción longitudinal siempre va a seguir la longitud, la dirección de las fibras musculares. Ok, gracias. No sé si tienen alguna duda. Una sesión de masaje, chicos, realmente puede durar entre 10 y 15 minutos. En ellos no se suele dar como sesiones de terapia que sean solamente masaje. Casi siempre las combinamos con otras cosas. Y también hay que valorar ahí el hecho de que es diferente, por ejemplo, trabajar como yo estoy ahorita, que estoy en el piso, a que si logramos subir al animal a una mesita, ¿verdad? Como con un antideslizante o una camita, porque también importa mucho mi postura en trabajar. Yo aquí, por ejemplo, me puse de esta manera porque me pareció un poquito más fácil para grabar, pero lo usual es que yo trabaje en mesa, ¿verdad? Para que sea también más ergonómico para mí. Si no tienen mesa, igual pueden como colocarlo encima de un sillón o encima de la cama, pero nada más procuren estar cómodos ustedes también, porque si no, ¿verdad? Luego de 5 o 8 minutos de estar ahí masajeando, ya nuestra espalda también va a estar cansada. Entonces, si no hay dudas con lo que es masaje y movilizaciones, pasaríamos a aprender 3 ejercicios básicos que nos van a ayudar, a mejorar la movilidad, la fuerza y en general un poquito también la coordinación. Entonces, para esta parte de los ejercicios,
Me gusta como poner ahí un poquito más dinámica la cosa. Entonces yo lo que voy a hacer es decirles como hablando un poquito de cada ejercicio, explicándoles cómo se hace y para que haya un poquito más de interacción vamos a ir haciendo como preguntillas. Entonces la parte que dice ejercicio activo dice existen muchísimos ejercicios que aplicamos en la rehabilitación de lesiones. Solimos dirigirlos según el grupo muscular específico que queremos fortalecer, la movilidad que necesitamos mejorar y las capacidades propias de cada paciente. Como regla general, para cualquier ejercicio es que se realice en un ambiente con pocas distracciones y exista colaboración por parte del paciente. De ahí que sea vital utilizar premios como galletas, alimento, mantequilla, maní, alguna fruta o vegetal según preferencias del animal. Y los 3 ejercicios que vamos a practicar es balance isométrico, una secuencia de estiramiento y realizar cavaletti, que es, bueno, de hecho en los caballos también se realiza. El cavaletti es el cruce de obstáculos, ¿verdad? Obstáculos lineales. Según la altura que pongamos, así vamos a trabajar las estructuras. Entonces voy a mover a Kina, denme un chancecito nada más, porque ya Kina hizo su colaboración del día de hoy. Y voy a trabajar esta parte con Siggy porque es un poco más encendido, un poquito mejor para hacer ejercicios. Voy a sacar a Kina para quedarme solo con Siggy. Venga, Nelis. Venga. Voy a llevarme esto. Ya vengo, chicos. Bien. Entonces, este otro es Siggy. Ven. Ven. Bien. Eso. Ven, chicos. Estamos aquí. Entonces, el balance isométrico, todo lo que creo que esto de hecho viene en el glosario. Isométrico, un ejercicio isométrico lo que quiere decir es que el músculo no está cambiando en su elongación. Es decir, yo puedo ejercer una fuerza isométrica cuando me quedo en un mismo sitio. Entonces, en general, los ejercicios isométricos son de mucha fuerza, ¿verdad? Estimulan mucho la fuerza y sobre todo trabajan mucho los músculos estabilizadores. Entonces, como para ponerles un ejemplo humano, ¿verdad? Yo puedo, por ejemplo, hacer una sentadilla isométrica, ¿verdad? La sentadilla puede ser tanto dinámica como isométrica, pero yo puedo hacer una sentadilla isométrica, perdón, está un poco bajo, pero bueno, una sentadilla isométrica es quedarme aquí, ¿ok? Yo estoy ahí sosteniendo, y entonces que estoy ahí trabajando, mucha estabilización de músculos de la cadera, mucha estabilización de músculos del muslo, que me protegen también las rodillas. Entonces, isométrico es eso nada más, es un ejercicio que lo que hace es no cambiar o modificar la longitud del músculo, simplemente es un músculo que se está activando, está ejerciendo una fuerza, pero no para aplicar un movimiento, ¿verdad? Entonces, un ejercicio isométrico o un ejercicio dinámico es, por ejemplo, cuando hacemos bíceps neutro aquí, ¿verdad? Yo estoy nada más flexionando codos para trabajar mi bíceps. O cuando estoy haciendo tríceps, aquí, por ejemplo, francés, que es para atrás. O cuando lo hago pues ya en una superficie, que lo que hago es ponerme de esta manera y ejercitarlo de una manera dinámica. Pero bueno, entonces el balance isométrico
es, por ejemplo, llegar y poner al paciente en 4 patitas. Si, por ejemplo, tuvo una lesión en esta patita, entonces hay veces que le cuesta un poquito apoyarla. Por ejemplo, hoy sé que se golpeó esa patita, entonces la está apoyando un poquito menos. Entonces, un balance isométrico es nada más que se sostenga en 4 patas y, por ejemplo, yo puedo llegar y levantarle una pata y que él tenga que redistribuir su peso en las otras 3. Puedo hacer cambio, ¿verdad? Igual siempre extendiéndolo aquí al frente. Levanto la otra pata y que él se sostenga. Se suele usar como entre 12 y 15 segundos o entre 10 y 15 segundos sostener. Y otro balance que podríamos hacer aquí fácilmente es un balance isométrico en diagonal, que es levantando las patitas de la diagonal y que se sostenga. Preferiblemente que nunca tengan como contacto con la cerámica o así, ¿verdad? Porque siempre se resbalan y la idea de los ejercicios es que vayan agarrando confianza de hacer las cosas. Ese sería un balance isométrico en diagonal. Yo puedo mantener ahí. O hasta que él ya no quiera hacer el ejercicio, le dejo que vaya, que se dé la vuelta y luego repito. ¿Ok? Ese sería balance isométrico. Entonces, bueno, ya les dije que trabaja bastante más que nada fuerza y músculos estabilizadores. Pero entonces, como para qué otra cosa creen que pueda servir un balance isométrico como el que le acabo de hacer así, que no sea, digamos, por ejemplo, fortalecimiento de las patitas. Ahí sí estaba trabajando y también su tronco, ¿no? O sea, ¿qué piensan ustedes que estaba haciendo a nivel, por ejemplo, abdominal? Doctora, eso sería como un ejemplo de cuando uno hace plancha. Ajá, correcto. Ese es muy buen ejemplo. Digamos, ¿qué es lo que, cuál es la mayor indicación para hacer plancha? Que no es, ni siquiera hacemos plancha para fortalecer tanto los hombros, ¿verdad? Y los brazos. ¿Hacemos plancha para qué? Sí, porque como que los músculos abdominales se mantienen contraídos, como que aguantan el peso. Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, sí, excelente. No, está súper bien. Cuando hacemos plancha, no solo estamos, bueno, es un ejercicio súper bueno para formar, ¿verdad?, tonificar abdomen, sino que también al trabajar músculos profundos del abdomen, también estamos fortaleciendo espalda, ¿ok? Entonces, hacer plancha y esto también sirve un montón para lesiones de espalda, porque ayuda a fortalecer los músculos del core. No sé si han escuchado este concepto de core. Realmente en español no tiene como una palabra, pero el core lo conforman los músculos del abdomen y los músculos paravertebrales. Entonces el core básicamente va a ser como esa faja, ¿verdad?, abdominal que me ayuda a proteger la columna vertebral. Entonces este es un ejercicio que también lo puede hacer perrillos, por ejemplo, con problemas de columna, como lo es enfermedad de disco intervertebral, espondilosis deformante, ¿verdad?, en general patologías de la columna. ¿Por qué? Porque los músculos se van debilitando bastante y eso, entonces por eso es una columna que tal vez tienda a ser más rígida o a doler más porque los músculos que la rodean no están fuertes. Entonces, súper bien ahí la observación del compañero. Entonces sería otro objetivo de utilizar este tipo de balances isométricos en perrillos. O bueno, en general en cuadrúpedos. ¿Alguien tiene alguna duda con los balances isométricos? Ya vimos que puede ser en 3 patas, ¿verdad? Que yo solo le levanto una, o puede ser en la diagonal. Inclusive en una versión ya como más difícil, sería levantarle ipsilateral, que es levantarle ambos miembros del mismo lado, ¿verdad? Esa sería como la progresión más difícil. Siempre obviamente ir de lo más fácil a lo más difícil. No sé si hay dudas. De mi parte, todo bien. Ok. También de mi parte. Súper, entonces vamos con la secuencia de estiramiento. La secuencia de estiramiento también se realiza en 4 patas, siempre sobre una superficie que no vaya a dar desconfianza o que sea inestable, ¿verdad? Siempre lo mantenemos
entretenido con premisitos. De hecho, para la secuencia de estiramiento, para que sea una secuencia de estiramiento activa o voluntaria, el paciente tiene que estar haciendo todo. Entonces, voy a colocarlo más en la toma. Yo lo que hago es sostener la caderita atrás. Me estoy robando los premios. Y con mi mano dejo que, por ejemplo, se venga hacia el frente. O sea, yo no lo estoy dejando avanzar. Vean que hasta intenta como subir esa pata según él para quitarme la mano que está atrás. Pero ahí él está estirando su cuello hacia el frente. ¿Ok? Estiramiento hacia el frente. También puedo hacer estiramientos hacia los lados, ya que es, sí, déjame traerle el premio hasta la grupa o hasta donde él llegue y que sostenga ahí un toquecito al estiramiento. Recuerden que siempre cuando hacemos estiramientos es que estamos sosteniendo el máximo rango de movilidad. Izquierda, derecha, sostengo un momento, luego puedo venirme hacia el frente otra vez, hacer que estire hacia el frente. Ven aquí. Aquí está. Hacer que estire hacia el frente y luego hacer otra vez los lados. Entonces, ven aquí, seguí. Seguí. Vengo aquí está. Lo dejo que se tenga ahí un ratito, cambio de lado. Y también lo que puedo hacer en la secuencia de estiramiento es una flexión forzada, que es que lleguen a meter la cabecita entre los brazos. Ojalá que no pase eso que acaba de hacer él, ¿verdad? Que saca la cabeza. La idea es que la cabecita entre por medio de los brazos para hacer ahí una flexión forzada. Entonces, bueno, la secuencia de estiramiento obviamente va a ayudar a la flexibilidad, pero también tiene ahí un poquito como de ciencia en el hecho de que todos nuestros músculos, ¿verdad? En realidad hablamos de cadenas musculares. Entonces, aunque yo, por ejemplo, lo esté obligando a ir hacia el frente con su cuello, yo estoy viendo un movimiento desde acá, desde su cadera. Estoy viendo donde los músculos se están estirando. Entonces, ese también es súper importante. Cuando hay dolores de espalda, cuando hay como mucha rigidez o cuando están con estos patrones escolióticos que les enseñaba fotos, ¿verdad? Que los músculos se empiezan a acomodar o así, ¿verdad? Entonces, tal vez no tenemos como muy clara porque no tengo ningún material visual que enseñarles, pero digamos que lo voy a enseñar conmigo misma para hacerles la pregunta. Entonces, digamos que yo estoy con un patrón escoliótico que me tiene mi columna lumbar desviada hacia la derecha. Entonces ahí yo acabo de desviar mi columna vertebral hacia la derecha. Entonces, ¿cómo me veo ahorita? ¿Cuál lado está cortado y cuál lado se ve más largo? Se ve como más largo el lado derecho, ¿no? Ajá. Inmediatamente mi hombro izquierdo se agacha. Wow, se agacha. Ajá. Tengo esta curvatura aquí a nivel izquierdo, ¿verdad? Todo mi lado izquierdo se acaba de acortar. Entonces, si yo tengo un patrón escoliótico lumbar hacia la derecha, ¿cómo quiero hacer el estiramiento? ¿Qué harían en mí ustedes en este momento? O sea, ¿cómo me pondrían a estirar? Hacia su lado derecho. Ah, ¿verdad? Ustedes quieren como que yo trate de abrir espacio en este lado que está tan acortado, ¿verdad? Entonces yo quiero llevar al paciente a obligarlo a estirar el lado que está cortado. Entonces eso es importante. Si yo tengo un patrón escoliótico, yo no voy a poner a un perrillo a seguir la galleta hacia la izquierda, ¿verdad? Porque más bien lo voy a seguir obligando a cortar este lado. Entonces la secuencia de estiramiento la podemos hacer completa, ¿verdad? Arriba, abajo, izquierda, derecha, siempre y cuando el paciente no tenga patrón escoliótico. Porque si tiene patrón escoliótico y yo lo sigo virando hacia el lado que tiene,
acortado, ¿verdad? Entonces más bien puede empeorar ese cuadro escoliótico. Es algo nada más ahí a tomar en cuenta, ¿verdad? Yo quiero más bien que ese paciente vaya hacia la derecha. Entonces, ¿qué también me sirve la secuencia de estiramiento? Por ejemplo, yo la uso mucho en síndrome vestibular, ¿verdad? Que hay veces que ya pasaron como por toda la parte medicamentosa, ya sabemos qué nivel de oídos, ¿verdad? En el caso de que se tratara de un síndrome vestibular por otitis, ya sabemos que todo eso está solucionado y demás, pero quedan con el cuellito, ¿verdad? Girado. Entonces yo con la secuencia de estiramiento puedo ir poco a poco acomodando los músculos del cuello y de la espalda para que esa, ¿cómo se llama? Esa rotación, ¿verdad? De la cabeza vaya acomodándose. Pero es importante entonces, por ejemplo, si yo tengo una rotación de la cabecita hacia la derecha, yo no quiero seguir haciendo movimientos que hagan al paciente ver hacia la derecha. Yo quiero que ese paciente poco a poco tenga que obligarse a ver hacia la izquierda, ¿verdad? Para más bien alargar esta parte y hacer que esta parte vuelva a trabajar normal, de la manera adecuada. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con lo que seguiría realizar estiramientos. Con los patrones de escoliosis, como el caso que usted se puso un poco torcida, bueno, trabajaba solo como con el tronco, pero los patrones de estiramiento también no se trabajan como con los miembros posteriores. Sí, sí, podemos hacer secuencia de estiramiento en los miembros, de fijo. Y eso me sirve también, por ejemplo, qué sé yo, a veces que necesitamos estirar todo lo que es en cookies. Necesitamos estirar todo el aparato, digamos, calcáneo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener dificultades para que un perrillo termine de estirar la pata y no es porque tiene problemas en cuádriceps, por ejemplo, no es porque la musculatura que estira la rodilla esté mal, sino porque más bien la musculatura que flexiona la rodilla, que es la que está aquí atrás, ¿verdad? Está cortada, entonces no me deja del todo bajar esa patita. Entonces yo puedo empezar con un masaje, por ejemplo, para calentar un poquito todos los músculos isquiotibiales y luego hacer estiramiento. ¿Cómo estiraríamos en ese caso esa parte? Digamos, ¿cómo estiran ustedes la parte posterior de sus piernas cuando estiran luego de hacer ejercicio? Extendiendo, profe. ¿Ah? Extendiéndolas. Sí, yo extiendo las piernas, pero bueno, digamos, dígame a mí qué hacer ahorita para estirar yo mis isquiotibiales o parte posterior de las piernas. Yo lo que hago es como con las manos tocarme los pies. Ajá, podemos estar de pie o acostada. Digo, sentada en el piso. Sí, exacto, yo estoy de pie y yo hago una flexión anterior y ahí de viaje siento donde se me está estirando la parte posterior de las piernas, ¿verdad? Entonces igual también yo puedo estar sentada y estirar de esta manera, ¿verdad? Entonces en ellos obviamente no los vamos a poner a hacer eso. ¿Cómo creerían que estiraría? O sea, que sería la manera de estirar isquiotibiales en ellos. Yo supongo que usted hace como el movimiento para verificar la flexibilidad que tiene el animal hacia atrás, que sostiene cadera en una posición estable y estira la patita lo más atrás o hacia adelante que pueda, como para extender los músculos, o bueno, relajarlos, no sé cómo se dice, pero los músculos de la cadera. Ok, sí, por ejemplo aquí si yo hago una extensión de la cadera de Siggy, realmente lo que estoy estirando es la parte anterior del muslo, ¿verdad? Estoy estirando esta parte, estoy estirando inclusive músculos lumbares al hacer una extensión de la cadera. Si yo hago una flexión de la cadera y la mantengo, la sostengo, voy que este lado es la patita que le cuesta un poquito ahí. Si yo llevo a la patita hacia el frente y sostengo el movimiento, estoy en una flexión de cadera con estiramiento. ¿Por qué? Porque me quedé ahí y estoy ayudándole a estirar la parte posterior de las patitas. Eso sería un estiramiento de forma pasiva, porque yo lo estoy haciendo por él. Una manera de hacerlos que estiren
un poquito los isquiotibiales sería ponerlos a caminar para atrás. Creo que Siggy no sabe caminar para atrás. Eso sí debo aceptar de que no le he enseñado a caminar para atrás, pero bueno, el hecho de caminar para atrás implica un estiramiento de la parte posterior, y aparte es un movimiento que ellos no suelen como hacerlo como tan automático, ¿verdad? Entonces es un movimiento que para ellos incluso puede resultar un poco extraño. Pero bueno, una manera de ponerlos a caminar para atrás, si no es que saben, es colocarlos como en un espacio entre una pared y un mueble. Entonces yo puedo, digamos que tengo un mueble pegado a la pared, yo puedo separarlo un poquito, creando un pasillito, ¿verdad? Apenas, y entonces ahí obligo a mi perrito a caminar para atrás. Entonces igual puede ser dirigiéndolo con un premio, ¿ves? Ahí yo más bien lo estoy como casi que empujando para atrás y él va dando pasitos. Esa es una manera también de estirar isquiotibiales. Es un poco más dinámica, ¿verdad? Porque no estoy como manteniendo el estiramiento. Vamos para atrás, eso. Pero es una manera fácil como de estirarles ahí la musculatura. No sé si hay otra pregunta. Muchas gracias. Bueno, y el último entonces sería cabaletis. Para hacer cabaletis o cruce de obstáculos, yo lo que suelo usar son conos. Venden unos conos de estos de plástico, de colores, con huequitos. Entonces tiene distintas alturas y ahí uno les va graduando las alturas para según lo que uno necesite o quiera trabajar. Pero bueno, una manera de hacerlo en casa, porque siempre la gente me dice, ¿y yo dónde voy a conseguir los conos? Todos tenemos en casa, ¿verdad? El palo de la pala, el palo de la escoba, podemos a veces conseguir como tubos de PVC y cortarlos. No solemos trabajar como en obstáculos de más de, por ejemplo, como 70 centímetros, 60, 70 centímetros, ya está súper bien. Podemos incluso trabajar con 1 metro de ancho. Este es el palo de la pala, me parece que tiene así como unos 70, tal vez, sí, somos 70 centímetros de ancho y está súper bien. ¿Qué es lo que pasa? Con el cabalete yo trabajo más que nada 2 cosas. ¿Qué se les ocurre que trabajamos con el cabalete? Voy a poner así a hacerlo y nada más ustedes lo van a observar. Van a ver cómo se mueve, lo que está haciendo y me van diciendo qué creen que estamos trabajando. A ver, le da un poco de miedo, porque creo que siempre lo hemos hecho con conos, pero vamos a ver. ¿Ven? La idea en este ejercicio es que el paciente no brinque. Entonces yo quiero dirigirlo de manera que haga los movimientos despacio. Si tienen que igual ponerle correa, por ejemplo, para dirigirlo, pueden hacerlo. Eso. Y ahí sí logró cruzar sin brincar. Entonces siempre trabajar de acuerdo a como quiera trabajar el animal también. Hay perros que, por ejemplo, con correa lo hacen fatal, entonces yo prefiero que lo hagan solitos. Hay perros que no les llama la atención los premios, entonces tengo que, ¿verdad?, idear más bien como con ayuda de los dueños a que me ayuden como a estimularlo, a llamarlo. No sé tramposo. Ven. Ven aquí. No. Ven. Entonces, ¿qué creen? Bueno, aquí el cabalete y el obstáculo está bastante alto. Entonces, si pueden ver, sí, en realidad tiene que subir, pues él es pequeñito, entonces tiene que subir, ¿verdad? Flexionar bastante sus patitas para poder cruzarlo. Aquí en realidad no lo está haciendo, pero no sé si vieron la tanda que sí lo hizo bien. ¿Ven? Me hiciste quedar mal, y yo dije que vos eras bueno haciendo ejercicios. ¿Ven? Eso. Entonces, bueno, ¿qué estamos trabajando ahí? Rango movilidad activa, que ¿verdad? Sería lo
la parte dinámica de la otra versión, que sería el rango de movilidad pasiva, que es el que practicamos con Kina. Esta sería una manera de trabajar el rango de movilidad activa, que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque le da confianza al animal, le mejora su capacidad de movilidad desde una manera voluntaria, la verdad yo no lo estoy obligando, él está cruzándolo a lo que puede mover. Y también cuando tenemos varios de estos obstáculos en secuencia, ¿qué creen que estamos trabajando? ¿Qué tipo de habilidad creen que estamos trabajando? ¿Será fuerza? ¿Será flexibilidad? ¿Será coordinación? ¿Qué tipo de habilidad creen que estaremos trabajando? Yo digo que es como más flexibilidad y coordinación, ambas, Ajá. porque siento como que él se tiene que retar a hacer movimientos que normalmente no hace, pero también aprender a manejar su cuerpo para hacerlos correctamente, digamos. Exacto, sí, perfecto, genial. Estamos trabajando mucho lo que es coordinación ojo-mano, que es súper importante luego de rehabilitar, porque muchas veces, por ejemplo, quedan como con renguera, a pesar de que ya no hay dolor ni nada, y es porque nos falta, por ejemplo, trabajar un poquito la coordinación. Tal vez como que a nivel cerebral siempre, chicos, hay como este estado de hipervigilancia, ¿verdad? Y de, no sé si alguna vez se han lesionado a alguno de ustedes, pero queda como luego como esta sensación de que, no sé si, ¿verdad? Si estoy lista como para hacer eso, ¿verdad? O creo que eso me va a doler, o así, ¿verdad? Siempre quedamos mentalmente como muy protectivos de la zona lesionada. Entonces, es importante trabajar coordinación, y otro concepto otra habilidad ¿verdad? Sí, otra habilidad que trabajamos con este tipo de ejercicios es la propiocepción, porque la coordinación va muy de la mano con la propiocepción. Estamos ayudándole al animal a ubicar sus patitas con respecto al espacio que lo rodea. Eso es básicamente la propiocepción. Ahí me pusieron así, coordinación. No sé si tienen alguna duda con respecto a Cavaletti o cruce de obstáculos. Cavaletti realmente se le dice en deportes ecuestres, porque es una manera en que entrenan a los caballos para salto. Doctora, yo supongo que la altura de los obstáculos y todo esto es como progresivo, porque yo supongo que el animal al principio le cuesta más, pero luego uno lo puede retar a tal vez hacer movimientos como en ese caso ponerlo más alto para que él brinque un poco más, o cómo se mide la altura de los obstáculos. Claro, bueno, ahí en serio, sí, en realidad solo lo hizo bien como 2 veces, porque el animal nunca debería de brincarlo. La idea es que lo haga, ¿verdad?, caminando, pero sí, la altura va a depender obviamente del tamaño del paciente, así que más bien yo se los puse bastante altos, pero en sí yo podría incluso, si él estuviera recuperándose de una cirugía, no importa si llegamos y nada más ponemos este palo en el piso, por ejemplo. Ya solo el hecho de que él practique el hecho de que sus uñitas no deben tocar así de esta manera el palo, ¿verdad? Sino que tiene que levantar un poquito, ya ahí estamos trabajando. Entonces sí, va a depender efectivamente del tamaño del paciente y lo que yo quiera también como reforzarle. Por ejemplo, para lo que son miembros anteriores, la flexión del codo, que ya vieron ustedes en Kina, en realidad la flexión del codo tiene a nivel biomecánico todo como es como muy orquestado, digamos, es un tipo de movimiento más complejo. Entonces, por ejemplo, para ejercitar flexión de codo, yo siempre lo subo un poquitito más, porque la flexión de codo es algo como que yo quiero de verdad que me venga desde el hombro, ¿verdad? Entonces, si yo lo dejo muy bajito, esa flexión del codo pueden acostumbrarse a hacerla, por ejemplo, de esta manera, que es que levantan todo desde la escápula y la cruzan de esta manera en vez de hacer esto y avanzar. Entonces, para lo que es miembro anterior, yo sí suelo subir un poquito más la altura, como para desafiarnos más, pero en general, si fuera como para rehabilitar
cadera o rodilla o incluso tobillo, ¿verdad? En general el piecito posterior. Los pongo un poquito más abajo. Otra cosa importante ahí, chicos, también es la separación entre un obstáculo y otro. Aquí es porque yo solo tengo un palo, pero normalmente hacemos cadenas que se pueden hasta de 5 palos, de 5 obstáculos seguidos, por ejemplo. Entonces es importante que la distancia que hay entre un palito y otro también se vaya trabajando progresivamente. Yo puedo empezar con palitos más separados entre sí y luego irlos juntando, pero la distancia mínima entre uno y otro siempre va a ser más o menos el tamaño del perro o el tamaño del paciente. ¿Por qué? Porque entre un palo y otro, el paciente solo debe dar un paso. Es decir, que cuando anteriores cruzaron por este palo y buscaron el otro, el palo siguiente, ya las posteriores están pasando por el primer palo. No sé si se me entiende. O sea, como que no, la idea no es como que esté tan atarantado, ¿verdad? Que ya acaba de cruzar anteriores y ya tiene que cruzar el siguiente palo y las posteriores se quedaron allá en el primer palo. ¿Verdad? La distancia mínima entre uno y otro es más o menos el largo, digamos, del paciente. O sea, en todo caso, que le permita al animal una caminata continua, o sea, que no tenga como que ni estirarse demasiado o dejar palos botados, o sea, que pueda caminar normalmente haciendo levantamiento de las patitas sin que Exacto. se vea como incómodo. Ajá, exacto. Entonces, por lo mismo empezamos un poquito como más separados, porque también está esa como que yo quiero ejercitar mucho la coordinación ojo-extremidades. Entonces yo empiezo tal vez con los palitos más separados entre sí para que al animal le dé chance de estar observando lo que está haciendo. Ok. Listo, entonces eso sería con Cavaletti. No sé si tienen alguna duda o si quieren como ver otro tipo de ejercicio, digamos, que trabaje en alguna otra habilidad o así. Doctora, solamente, ¿esto se aplica más a perros o en perros y gatos, digamos, en general? ¿Puedo hacer los mismos movimientos? Porque yo Sí, tengo un gato y lo está intentando, pero no lo logré. Sí, en realidad puedo hacer los mismos. Y miras que hay gatos que más bien hacen los ejercicios súper bien. Uno pensaría que tal vez en gatos es más difícil. Yo creo que en vez de más difícil es como que al gato hay como que convencerlo más fácil, digamos, como que cuesta más convencerlos, pero una vez que se convencen lo hacen súper bien. Luego otra cuestión ahí, los cabaletis, chicos, el cabaletis yo también lo puedo colocar a una altura más o menos a la altura de la cruz, ¿verdad? O del lomo del paciente, para que más bien sea un obstáculo para pasar por debajo. Entonces el cabalete tiene como ese beneficio que yo puedo ejercitar tanto la flexo-extensión, ¿verdad? Para cruzarlo por encima, sino que también puedo trabajar la flexo-extensión con fuerza para cruzarlo por abajo. ¿Alguien levantó la mano? Pues, bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chicos? De mi parte no, yo creo que ya evacué como todas las que tenía. Súper, más bien ahí, gracias por preguntar, gracias por participar. En realidad, sí, muchas veces la gente me dice, es que usted pasa jugando con perros todo el día, y en realidad a mí me halaga en realidad que me digan que estoy jugando con los perros todo el día, porque tal vez para un ojo ajeno, ¿verdad? Sí, yo estoy jugando, pero desde mi punto de vista y desde el estudio del movimiento y demás, yo sé que estoy ejercitando, ¿verdad? Que estoy trabajando, qué habilidad estoy tratando de mejorar en el paciente. Y la idea de siempre, chicos, de los ejercicios es que el animal lo vea como un juego, que vea que es algo positivo. Muchas veces llegan y me dicen, es que ya no quiere hacer el ejercicio, está como aburrido, ¿verdad? Entonces ahí yo les empiezo a hacer preguntas y resulta que
que lo están haciendo, por ejemplo, ya cuando el animal está cansado, qué sé yo, que venía como del tiempo de caminata y lo hacen después, ¿verdad? Entonces ya el animal viene cansado, o que no lo hacen con refuerzo positivo, ¿verdad? Que es el usar comidita, usar premios. Entonces nada más como tener eso en cuenta. Como les decía, hay animales que no trabajan con refuerzo positivo a nivel de comida, pero sí les gusta, por ejemplo, que si hay alguna otra mascota en casa, que esa otra mascota esté implicada en el ejercicio, y ya con que solo que esté implicada en el ejercicio el otro perrito, ya el paciente va a cooperar. Entonces ahí es como muy individual, cada perro va a trabajar de manera distinta. Hay quienes trabajan mejor con los dueños, hay quienes trabajan peor si lo están acompañando los dueños, entonces nada más ir como observando ese tipo de cosas. Si no hay más preguntas, entonces ese sería como el tallercito que les tenía preparado para hoy. En realidad me extendí un poquitito más. Yo le dije, claro, que podíamos estar hasta 2 horas, pero bueno, me parece que en hora y media cubrimos bastante bien. Ahí, bueno, les había dejado mi correo, cualquier cosita me pueden escribir. Se ocupo también como un poquito de guía en lo que son terapias holísticas, ¿verdad? Si hay como interés en esa área, yo les puedo brindar como información. Tengo también material de ciertas terapias holísticas. Y nada, en general, gracias por conectar un feriado también, ¿verdad? Entonces, quería agradecerles también como esa parte de participar voluntariamente. Ay, al contrario, profe, muchas gracias a usted más bien por ahí sacar el tiempo de darnos esta charla tan interesante. Mi perrito se aguó a medio camino, pero ahí yo puse atención. Bueno, Pero sí, fue muy bonito. Más bien, muchas gracias, profe. súper, Doctora, chicos. a mí sí me interesa como que nos haga llegar el material, porque sí me gustó demasiado este tema de la fisioterapia. Okay. Y le agradezco muchísimo como el tiempo que se tomó y como nos explicó súper bien con detenimiento. Súper, ahí me puedes escribir un email y ahí entonces hablamos de lo que específicamente te interese. Bien, entonces chicos, bueno, de Caro hace ratillo creo que se desconectó.